último bloque de Desafío 2018, este primer programa de la cuarta temporada consecutiva aquí en C5N. Prometimos hablar de economía, lo cual es casi una herejía en ausencia de Slotoviazda. Intentaremos no desentonar, por eso invitamos a dos personas que de esto entienden, que son muy interesantes, que tienen visiones, si se quiere, diferentes sobre lo que está ocurriendo. Está con nosotros Paula Español, que es economista, es directora de la consultora Radar, fue subsecretaria de Comercio Exterior en el gobierno de Cristina Fernández, y también está Rodrigo Álvarez, que es economista y es director de la consultora Analítica. Gracias por venir. Y la primera pregunta, en medio de, digamos, de una semana donde se habla de Levax, se habla de tasas, se habla de dólar, se habla de inflación, se habla de metas y se habla de paritarias, ¿cuáles dirían que en medio de toda esa confusión, cuál dirías vos, Paula, que es el principal problema de la economía argentina? Bueno, buenas noches. Y para este horario tratar de levantar un poco la audiencia y pensar en problemas estructurales. Yo creo que son los problemas estructurales que tiene la Argentina, y el mayor hoy es el sector externo. Si me dijeran, busca un problema en el que enfoques el desequilibrio que tenés hoy y que hacia adelante digamos, tiene una perspectiva de ir acentuándose, es el sector externo. Tanto en materia de balance comercial, vamos rumbo, todavía no están los últimos números, pero vamos rumbo a casi 9.000 millones de dólares de déficit comercial, un déficit en la cuenta de turismo también, son otros casi 10.000 millones de dólares, que están siendo financiados con deuda y con un ingreso de lluvia de inversiones que habíamos esperado, que son fundamentalmente financieras. Entonces, con un financiamiento externo de casi 30.000 millones de dólares al año, que es más o menos lo que estamos teniendo, y del 2017 y lo que va a ser el 2018, se genera un efecto a futuro que muestra un problema estructural de la Argentina, que es la necesidad de dólares, pero que hoy está velado por el ingreso de dólares financieros. La deuda solo pospone ese problema. Solo pospone ese problema. Y en materia de balance comercial, además, está el problema macro, muy importante, y que tiene su correlato con el problema, digamos, de la economía real, porque el déficit de balance comercial hace que si en 2 años pasamos de 1.500 millones de dólares de déficit en autos a 5.500, además de esos 4.000 millones de dólares, que es mucha plata, son muchos dólares macroeconómicamente hablando, además generan desempleo, caída de producción, como vimos en los últimos 2 años. Entonces tienen un correlato en la economía real, complejo hoy y con una perspectiva hacia futuro de difícil resolución en materia de producción y de empleo. ¿Coincidís, Rodrigo? A ver, yo coincido en que el principal problema estructural es la vulnerabilidad externa. Como lo plantea Paula, el desafío es que la economía deje de necesitar tantos dólares financieros para funcionar y que de alguna forma ordene su dinámica comercial. Ahora, digamos, esto es una de los problemas, si se quiere, el problema más a largo plazo, porque hoy afortunadamente la Argentina tiene financiamiento. O sea, es un problema si la tendencia de la economía no es a solucionarlo. En el corto plazo yo diría que uno de los principales problemas es la inversión, que la economía necesita crecer más, digamos, salir de esta situación. Es difícil si la economía no acelera el ritmo de crecimiento. Yo creo que hoy a lo que podemos esperar es una economía creciendo a un ritmo del 3%, que es bueno teniendo en cuenta que si miramos entre 2011 y 2015 la economía prácticamente no creció, con lo cual sostener tasas de crecimiento, aunque sea bajas, ya es un primer logro. Y yo diría que el otro gran problema que tiene la economía es la inflación. Estamos reconociendo que el proceso de baja de la inflación va a ser mucho más lento de lo que proyectaba el gobierno. Creo que es lógico, porque se están resolviendo algunas cuestiones estructurales, como el atraso en las tarifas de los servicios públicos, también digamos, el salto del tipo de cambio inicial, son problemas que se están atacando, pero también hay que pensar que el proceso de desinflación o bajar a niveles de inflación normal va a ser un proceso de largo plazo. Digamos, acá no hay espacio para soluciones mágicas, y me parece que el gobierno también tuvo un baño de realidad hace un par de semanas cuando reconoció que efectivamente la meta no iba a ser el 12% como era la visión anterior, sino que efectivamente vamos a un escenario de 15%, que incluso posiblemente se quede corto, ¿no? La semana pasada hubo 2 presidentes del Banco Central
expresidentes del Banco Central, que de algún modo coincidieron en el diagnóstico. Está bien, pertenecieron al gobierno anterior. Estoy hablando de Mercedes Marcó del Pong y Alejandro Vanoli. Los dos dijeron que el plan económico está en una encerrona o en una trampa. ¿Ustedes observan esto? O sea, empezó a haber dentro mismo del propio gobierno como empezaron a emerger ciertas internas en torno al plan económico. ¿Qué es lo que ves vos, Paula? Yo creo que el encerrón o la trampa entre esta idea de qué hacemos con la tasa de interés y el tipo de cambio tiene que ver un poco con algo que, digamos, de alguna manera también Rodrigo recién decía, que es el baño de realidad fue que se dieron cuenta que el tema de la inflación no lo iban a poder solucionar porque tuvieron errores de diagnósticos muy importantes al inicio, tanto de que la devaluación del 2015 no se iba a trasladar a precios, como decían ellos, no iba a haber ese traslado, y sí lo hubo, y terminamos con una inflación del 40% el primer año. Un segundo error de diagnóstico era decir las tarifas no son inflacionarias, y efectivamente, dicho por el presidente del Banco Central actual, y efectivamente son inflacionarias y generan un corrimiento del tipo de cambio. Y además un tercer error de diagnóstico que tiene que ver con que la inflación es un tema fundamentalmente monetario y que entonces con la tasa de interés alta van a poder controlar la inflación. Y ahora pareciera que se dieron cuenta de eso, ¿no? Bueno, pero pareciera que se dieran cuenta, pero esto lo que genera es que vamos hacia un tercer año en el cual la meta de inflación no se va a cumplir porque sabemos que el 15% se va a quedar corto. Hoy el mercado habla de 20% de piso, entonces estaría funcionando más como un intento de frenar paritarias, que es el único, componente inflacionario que están tratando de contener, pero no con una real efectividad en materia de precio. Entonces, pero esta encerrona, de alguna manera, que es la que se planteaban, es la que se generaron con la devaluación, con las tarifas y con usar la tasa de interés como único mecanismo, mientras ingresan dólares y se nos acentúa vía apreciación el problema externo del que hablábamos inicialmente. Entonces, es una encerrona en parte también generada por ellos mismos con una fragilidad externa, que vuelvo un poco a lo que decía Rodrigo, es una fragilidad externa importante porque yo no veo perspectiva en los próximos años que el frente externo deje de tener esa vulnerabilidad, que significa que ante cualquier cambio económico mundial, sea la suba de la tasa de interés de la Fed, de la tasa de interés internacional de Estados Unidos, sea algún desequilibrio mundial que tiene un impacto muy rápido sobre nuestro equilibrio externo, sea que además los acreedores empiecen a ver una situación compleja en la Argentina, siendo el país que en los últimos 2 años más emitió deuda externa, y que entonces en ese marco empiezan a decir, me parece que la tasa de interés va a tener que ir subiendo, y hasta dónde te van a prestar. Entonces, la verdad que la encerrona tiene que ver con un esquema generado por las propias políticas que lleva adelante el gobierno. Rodrigo, ¿ves las grietas en el equipo económico? Yo creo que acá difiere un poco con Paula. Creo que las grietas están más marcadas antes que ahora. Creo que el gobierno, a mi juicio, hoy tiene un planteo económico más compacto. Homogéneo. Más homogéneo, lógicamente después de haber saldado un problema estructural o una situación que generaba verdaderamente un problema en la dinámica macroeconómica, que era sostener tasas de interés demasiado elevadas, cuando sabemos que, o al menos es mi visión, que las tasas de interés no iban a solucionar el problema inflacionario. Entonces, creo que en este sentido el gobierno reconoce un problema, genera una visión un poco más compacta de la lógica económica, y también plantea, al decir, bueno, las tasas de interés no van a ser tan altas, plantea un escenario donde el mercado descuenta un deslizamiento mayor del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio, la inflación corría a una velocidad y el tipo de cambio, por lo que planteaba Paula, iba muy atrás. En consecuencia, la economía se volvía muy cara, todos comprábamos cosas afuera, el déficit comercial, crecía en demasía, y ahí es donde se generaron los problemas. Ahora el gobierno lo que dice es, bueno, efectivamente, si yo no te doy un premio tan alto en términos de tasa de interés, el mercado va a descontar o va a mover un poco más el tipo de cambio, y esto no va a generar un problema tan marcado como el que había antes. ¿Esto qué te da? Te da un poco más de tiempo para... Todos sabemos que el tipo de cambio, la competitividad cambiaria o que la economía sea barata no es una solución de largo plazo. El problema de largo plazo es hacer
la economía un poco más competitiva, un poco más eficiente, y esto implica trabajar en muchas dimensiones. Ustedes recién estuvieron hablando del sindicalismo y la relación entre las empresas y los sindicatos. Tenemos que hablar de la infraestructura, tenemos que hablar del sistema financiero, tenemos que hablar de las instituciones, de un conjunto de factores que hacen a hacer que la economía se vuelva más productiva y más eficiente en el mediano plazo. Ahora, eso no se logra de un día para el otro. Ese es el problema. Necesitamos tiempo. Entonces, es una construcción que por un lado te genera este desafío y en el corto plazo te plantea los problemas que señala Paula. Bueno, si el mundo cambia, no es lo que estamos viendo, no es lo que estamos anticipando, pero si el mundo cambia, bueno, claramente vamos a tener que adaptarnos. Bueno, Paula, Rodrigo, les agradecemos que nos hayan traído un poquitito de luz sobre el tema económico que tanto preocupa en este comienzo de 2018.